Para comprender cómo inició la Segunda Guerra Mundial, debemos conocer qué sucedió en la Primera Guerra Mundial, cuáles fueron sus causas y cómo finalizó. El Tratado de Versalles, la crisis económica, el auge de ideologías extremas y el deseo de revancha unen ambos conflictos. El Tratado de Versalles en 1919. Luego de la Primera Guerra Mundial, Alemania recibió fuertes sanciones por medio de dicho tratado. Algunas de las sanciones fueron pérdidas de territorios. Se le prohibió tener un ejército fuerte. Tuvo que pagar grandes indemnizaciones. Fue declarada como única culpable de la guerra. Esto logró que se convirtiera en un país pobre, humillado y lleno de resentimiento. Alemania fue golpeada por una fuerte crisis económica en los años 20. Alemania quería vengar lo ocurrido en la Primera Guerra Mundial. También buscaban recuperar los territorios perdidos y que les fueron quitados, y así llegar a expandirse. Esto los llevó a buscar venganza y revancha, con lo cual fue clave para iniciar la Segunda Guerra Mundial. Se había realizado un pacto para garantizar la paz, pero no fue suficiente para detener el deseo de revancha. Muchos de los países que participaron de la Primera Guerra Mundial también formaron parte de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial ha sido la peor guerra de la historia de la humanidad. En ella se produjeron varias decenas de millones de muertos. No se puede calcular la cifra con exactitud. Además, fue la primera guerra en la que murió más población civil que militares. Las bajas se produjeron en el frente, pero también a causa de los bombardeos. Tampoco hay que olvidar el exterminio, el asesinato masivo de comunidades enteras como los judíos europeos en los campos de concentración nazis. En cierto modo, la Segunda Guerra Mundial parece una continuación de la primera con algunas variantes. Alemania luchando en dos frentes contra Francia, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos. En partes fue así, pero la Segunda Guerra Mundial fue mucho más extensa. Se luchó en Europa, el norte de África, sureste asiático, isla del Pacífico, etc. Además, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto entre ideologías y sistemas políticos y económicos diferentes. El fascismo contra la democracia. El peligro fascista provocó una extraña alianza entre los países democráticos, Inglaterra, Estados Unidos y la URSS comunista. Al final de la guerra, esta alianza se rompió produciéndose un conflicto entre el modelo democrático y capitalista encarnado por Estados Unidos y sus aliados, y el modelo comunista encarnado por la URSS y los suyos. Antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Luego de lo sucedido en la Primera Guerra Mundial, acusaron a los judíos de ser los causantes de los problemas sociales, económicos y culturales de Alemania. A través de una intensa propaganda, el régimen nazi demonizó a los judíos, presentándolos como un enemigo conspirador que buscaba controlar el mundo y la economía. Veían a los judíos como una raza inferior, parasitaria y una amenaza existencial que contaminaría y debilitaría a la raza aria. El objetivo de la solución final era el genocidio total del pueblo judío. En la década de 1930 se produjeron algunos hechos que anticiparon el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El contexto histórico era el de la Gran Depresión iniciada en 1929, que alimentó el descontento social y facilitó el ascenso político de movimientos nacionalistas que cuestionaban tanto los valores liberales y democráticos como el avance del socialismo. El nazismo llegó al poder en Alemania en 1933 e impulsó una política de rearme que vulneró las disposiciones del Tratado de Versalles firmado tras la Primera Guerra Mundial. Junto al líder italiano Benito Mussolini, conformó la alianza militar conocida como el Eje Roma-Berlín.
El expansionismo alemán derivó en la anexión de Austria y los sudestes de Checoslovaquia en 1938. Los gobiernos democráticos del Reino Unido y Francia respondieron con moderación y aceptaron las anexiones con la intención de apaciguar a Hitler. Sin embargo, en marzo de 1939, Alemania invadió Checoslovaquia y en agosto firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética que le dejó el camino libre para invadir Polonia. En Asia Oriental y el Pacífico, el Imperio del Japón intensificó su expansionismo militar por iniciativa de los sectores nacionalistas del gobierno que querían crear la gran esfera de la coprosperidad de Asia Oriental, bajo hegemonía japonesa. En 1931, Japón invadió la región china de Manchuria y en 1937 comenzó la guerra chino-japonesa. En esos años, Japón firmó el pacto anticomintern con Alemania, que anticipó su alianza militar con Hitler y Mussolini, formalizada por el Pacto Tripartito de 1940. Los dos grandes grupos de países enfrentados estaban compuestos de la siguiente manera. Las potencias del eje eran Alemania, Japón e Italia, que formaron una coalición llamada las potencias del eje. Bulgaria, Hungría, Rumanía y dos estados creados por Alemania, Croacia y Eslovaquia se unieron luego. Los actores principales en Alemania fueron Adolf Hitler, canciller, y Führer, que significa guía o líder. En Japón, el almirante Hideki Tojo, primer ministro. Y en Italia, Benito Mussolini, primer ministro. Potencias aliadas: Estados Unidos, Gran Bretaña, China y la Unión Soviética formaban los aliados, el grupo que luchaba contra el eje. Entre 1939 y 1944, al menos 50 naciones acabarían uniéndose a la alianza. 13 naciones más se unirían en 1945, entre ellas Australia, Bélgica, Brasil, la Mancomunidad Británica de Naciones, Canadá, India, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Checoslovaquia, Dinamarca, Francia, Países Bajos, Grecia, Noruega, Polonia, Filipinas y Yugoslavia. Los actores principales fueron en Estados Unidos, Roosevelt, que era el presidente; Gran Bretaña, Churchill, que era el primer ministro; en China, Chiang Kai-shek, que era general; y en la Unión Soviética, Joseph Stalin, que era el general. Fases de la Segunda Guerra Mundial. En la primera fase, que fue entre 1939 y 1941, Alemania y las potencias del eje, Italia-Japón, logran rápidas conquistas en Europa y Asia. En septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. Comienza la Segunda Guerra Mundial. En abril de 1940, los alemanes invaden Dinamarca y Noruega. En mayo-junio de 1940, gran ofensiva del oeste. Alemania ocupa Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica y Francia. El ejército británico se retira de Dunkerque. Inglaterra queda sola frente a Alemania. Julio-septiembre de 1940. Batalla de Inglaterra. La Luftwaffe no logra doblegar a la aviación británica, lo que impide la invasión de la isla. Septiembre de 1940 a mayo de 1941. Campaña de bombardeos alemanes sobre Londres, conocida como Blitz. Abril de 1941. Alemania e Italia invaden Yugoslavia y Grecia, retrasando la Operación Barbarroja. Junio de 1941. Comienza la Operación Barbarroja. Alemania invade la Unión Soviética para tomar Leningrado, Moscú y Kiev.
Agosto de 1941. Carta del Atlántico entre Churchill y Roosevelt. Estados Unidos se compromete a apoyar económicamente a Gran Bretaña y fija objetivos de guerra a favor de la democracia. En diciembre de 1941 suceden dos situaciones. Una es la batalla de Moscú. La ofensiva alemana se detiene ante el invierno y el contraataque soviético. Y la otra es el ataque japonés a Pearl Harbor y a bases en Filipinas. Estados Unidos decide entrar en la guerra. A fines de 1941, el conflicto ya es mundial. Alemania y Japón se enfrentan a Inglaterra, la URSS y Estados Unidos. Segunda fase, entre 1941 y 1945. Los aliados desarrollan una guerra de desgaste y van recuperando territorios ocupados. En junio de 1942 sucede la batalla de Midway. Estados Unidos destruye 4 portaaviones japoneses, frenando su avance en el Pacífico. Agosto de 1942. Comienza la batalla de Stalingrado. Agosto de 1942 a febrero de 1943. Campaña de Guadalcanal. Los marines estadounidenses logran controlar la isla. Febrero de 1943. Rendición alemana en Stalingrado, que marca el fin del avance alemán hacia el este. Verano de 1942 hasta octubre de 1942. Batalla de El Alamein. Las fuerzas del Eje fracasan en su intento de ocupar el Canal de Suez y retroceden en el norte de África. Julio de 1943. El rey de Italia destituye y arresta a Mussolini. Los aliados expulsan a las fuerzas del Eje del norte de África y desembarcan en Italia en septiembre. Julio de 1943. Batalla de Kursk. La URSS asume el mayor peso de la guerra contra Alemania. Noviembre de 1943. Conferencia de Teherán entre Churchill, Roosevelt y Stalin para acordar la estrategia final y las zonas de influencia tras la guerra. Junio de 1944. Desembarco de Normandía. Se abre el segundo frente en Europa Occidental. Comienza la liberación de Francia y Países Bajos. Agosto de 1944. Liberación de París. Enero de 1945. Tropas soviéticas liberan el complejo de Auschwitz. Abril de 1945. Tropas soviéticas rodean Berlín. Tropas estadounidenses liberan el campo de Dachau. Hitler y Eva Braun se suicidan. Mayo de 1945. Día VE, Victory in Europe. Alemania se rinde y la guerra en Europa termina. Agosto de 1945. Estados Unidos lanza bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Japón acepta la rendición incondicional y finaliza la guerra mundial. Las conferencias de paz y la formación de la ONU. Al contrario que en la Primera Guerra Mundial, la Segunda no terminó con un solo tratado de paz tras el final de la lucha, sino que se produjeron varios tratados de paz durante la guerra en los que los contendientes, y especialmente Estados Unidos, Inglaterra y la URSS, acordaron cuál sería su táctica durante el conflicto y cómo se ordenaría el mundo tras la guerra. En estas conferencias, estos 3 países mostraron sus enfrentamientos y recelos mutuos. Estados Unidos veía a Inglaterra como un imperio caduco que debía desaparecer, y al que Estados Unidos debía sustituir en un futuro como principal potencia económica y política. De todos modos, los principales problemas los tenían los países occidentales con la URSS de Stalin, pues ésta no aceptaba la Carta del Atlántico, según la cual los aliados luchaban por restablecer la democracia en el mundo.
recuerda que el régimen de Stalin era antidemocrático. Además, la URSS denunciaba que ellos habían llevado el principal peso de la lucha contra la Alemania nazi. Ese sacrificio tenía que ser compensado con importantes ganancias territoriales y de influencia en Europa Oriental y Central. En dichas conferencias, los aliados tuvieron que hacer auténticos esfuerzos porque su alianza contra la Alemania nazi no se rompiera. En el mantenimiento de la alianza tuvo mucho protagonismo Roosevelt, que convenció a Churchill para que cediera en buena parte a las exigencias de Stalin. Como ya hemos dicho, entre estas conferencias hay que citar la Carta del Atlántico, en la que Churchill y Roosevelt se comprometían a luchar por la democracia y la libertad de los pueblos contra la Alemania nazi. Conferencia de Teherán. Roosevelt, Churchill y Stalin en noviembre de 1943. En ella se ve la victoria de los aliados como algo probable pero aún lejano. El acuerdo consiste en que la influencia de occidentales y soviéticos llegará hasta donde lleguen sus respectivos ejércitos al liberar Europa. La consecuencia de ello es una carrera de ambos ejércitos por acelerar dicha liberación. Desembarco de Normandía en junio de 1944. Sin embargo, serán los rusos los que penetren profundamente en Centro Europa. Conferencia de Yalta. Roosevelt, Churchill y Stalin. Esta conferencia se produce cuando Alemania está a punto de perder la guerra y los ejércitos aliados han penetrado profundamente en Europa. Se trata de un acuerdo para que las tres potencias respeten que los pueblos liberados de los nazis evolucionen hacia la democracia y la verdadera independencia. Como compensación, la URSS puede anexionarse los países bálticos y llevarse una porción de Polonia. Este acuerdo será violado por los aliados en sus respectivas zonas de influencia. Conferencia de Potsdam. Truman, Attlee y Stalin. Tras la derrota de Alemania, se decide eliminarla como país y dividirla en 4 territorios que serán administrados por los 3 grandes y Francia. Asimismo, se acuerda formar un tribunal que juzgue a los criminales de guerra nazis, procesos de Nuremberg. Conferencia de San Francisco, 1945. Acuerdo para formar la ONU, que sustituya a la Sociedad de Naciones.